Los casos especiales en los límites son aquellos que solo son incumplidos sí o sí los límites no existen. Por lo tanto, estos en todo caso deben ser solucionados de maneras diferentes a las convencionales, ya que esos límites que no existen no pueden ser o no pueden tener una solución fija ni tampoco variada. Más sin embargo, es posible que esos no vengan solos y por lo tanto sí tengan una solución que a largo plazo puede complacer lo que sería una solución que dé al final de cuentas un resultado bastante satisfactorio. En el caso de esto sería cuando, por ejemplo, tenemos el límite de 1 partido x. Este es un caso en el que no tiene solución porque directamente es indefinida. Así que en cualquier caso tenemos que tomar en cuenta varios ejemplos para este caso. Así que por ejemplo vamos entonces ahora a resolver varios ejemplos donde podemos encontrar este tipo de casos. Por ejemplo, hay compañeros que nos van a proporcionar lo que sería un ejemplo, pero yo voy a darles un ejemplo por lo menos de los más sencillos, que son de los que por ejemplo nos vamos a seguir topando poco a poco en lo que sería nuestras tareas, exámenes o hojas de trabajo. Ahora voy a mostrarles un ejemplo directamente de esto. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál sería? Ok, creo que sé cuál. Algo que directamente también hay que recordar es que por definición hay soluciones en los límites, por ejemplo, cuando es 1 partido de x, que puede venir, por ejemplo, como este caso, en el que tenemos 1 partido de x por x, y en este caso la solución simplemente es 1. Ya que hay que recordar, al ser fracciones, estas no siempre van a venir tan fáciles de ver como lo es este caso, porque recordemos, un círculo tiene 360 partes. En el caso de 1 partido 0, esto lo vuelve infinito y por lo tanto es indeterminado. Así que tomando estos dos factores en cuenta, vamos a hacer un ejemplo de estos con x-1, con x-1 o x más 2. Que en este caso es muy sencillo ver que, en efecto, cuando se tiene un ejemplo así, es directamente no igual al caso que ya vimos y por lo tanto puede tener solución. Pero hay casos como por ejemplo los que vamos a ver en donde, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la racionalización. Y esos son ejemplos en los que hay que tener muy en cuenta qué tipo de raíz cuadrada, qué tipo de denominador tiene y qué tipo de denominador tiene. Ya que hay muchos casos donde si no tomamos en cuenta cualquiera de los factores, en el que por ejemplo puede ser indeterminada, puede ser indefinida, puede ser un caso especial, la ecuación puede ser muy larga y por lo tanto puede llevar a casos en donde repitamos el proceso una y otra vez y no obtengamos una solución a corto plazo y por lo tanto terminemos perdiendo el tiempo y frustrándonos en el camino. Pero no se preocupen que para esto hay soluciones y en este momento les voy a explicar cuáles son. Una de las cosas que tienen que fijarse es que si ponemos la solución directamente, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Compañeros? ¿Qué es un número imaginario? No. No. Lo que vamos a obtener ahí es que sí, hay una solución porque teóricamente es una raíz cúbica, pero existe un problema a la hora de hacerlo y es que por el número de abajo no vamos a tener lo que sería una solución que complazca el resultado final. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a analizar de pie a pie cada paso para poder llegar a una solución y así poder completar lo que sería este límite. Hay que recordar siempre que cuando veamos una raíz dentro de los límites, es decir, si existe una raíz dentro de lo que sería el límite, existen casos especiales donde hay diferentes formas de poder resolver estos casos. Uno de ellos es mediante la racionalización. El otro es que mediante el caso especial donde si por alguna razón dentro de una raíz hay una función y estamos haciendo límites, directamente el límite pasa a realizarse dentro de la raíz y por lo tanto esta no se ve afectada. Así que en teoría no tendríamos por qué preocuparnos si hay alguna raíz cuadrada. Siempre se ejecutará dentro de la misma cualquier tipo de operación relacionada a los límites en el caso de las raíces. También hay que recordar otra cosa y la más importante es que en cualquier caso de que veamos una constante siempre sucederá lo mismo.
Recordemos que podemos operar por separado los límites y las funciones de manera tanto interna como externa, por propiedad de los límites. Es decir, si ven un límite multiplicando, o mejor dicho, una multiplicación y una raíz afuera, se puede operar de manera por separado. Al mismo tiempo debemos recordar que al final de cuentas lo que queremos es el límite y no el resultado de la raíz en sí. También otra cosa a tomar en cuenta es que existe un caso especial, así como en el caso de las constantes, y es que si en cualquier resultado la raíz de a está dentro de un límite, simplemente esto pasa a ser una constante y por lo tanto simplemente no se debe de operar. Pero si existe un x dentro de una raíz y estamos usando límites, simplemente pasamos a evaluar directamente y listo, no pasa nada. Es decir, una de las propiedades más útiles de los límites en el caso de las raíces es que estas no afectan directamente nuestras operaciones, más sin embargo pueden existir casos como la racionalización. En cualquier caso, simplemente hay que tener paciencia. Ahora, este es un caso donde efectivamente hay una x y está en una raíz y estamos operando límites, por lo tanto tenemos que solucionarlo de la siguiente manera. También hay que recordar cuántas raíces estamos viendo, porque una de las cosas que más vamos a fijarnos a partir de ahora es que dentro de los límites y sus operatorias van a existir diferentes niveles de tipo de álgebra y lógica que vamos a seguir de ahora en adelante. Por ejemplo, si aquí observamos que aquí hay una operación arriba y una operación abajo, ¿cuántas raíces vamos a obtener de resultado? ¿Cuántas hay? Por ahí. La respuesta correcta sería que estamos viendo un total de 3 límites. El límite operatorio de arriba, el de abajo y... sí, perdón, me equivoqué en en el dato del límite. En fin. A fin de cuentas, al final vamos a tener un total de 3 límites en este momento. Si ya se fijaron cuáles son, observen. Vamos a tener un total de 3 límites a partir de acá. También recordemos que siempre es útil que tengamos en cuenta cuánto es el resultado de la operación. Y por lo tanto, si el resultado va a ser 0, tenemos que llegar a el resultado a como de lugar. Y por lo tanto, vamos a empezar a operar todo esto que está aquí como si fueran límites por separado. Primero que nada, observando el de arriba, simplemente lo evaluamos y listo. Mientras que en el caso del que está dentro de la raíz es pasado a volar directamente. Y en el caso del denominador sucede lo mismo. Todos son pasados a volar directamente. Pero todo esto no hubiera sido posible si no se pudiera uno recordar que efectivamente en el caso de las raíces tomamos en cuenta el caso especial y por lo tanto nos ahorramos muchas quebraderas de cabeza, ya que obtenemos el resultado de cada una de las raíces. Perdón, cada uno de los resultados de los límites actuales. En este caso, cada uno me da un total de menos 8, pero estamos dentro de la raíz y por lo tanto este pasa a ser una raíz cúbica y menos 8 da un total de menos 2. Y en el caso de abajo tenemos menos 16 más 10, obteniendo un resultado de menos 6. Y ya solo nos quedaría realizar la operatoria para que al final obtengamos menos 6 arriba, menos 6 abajo. Y por lo tanto, el resultado obtenido es exactamente, como es una fracción, tenemos resultado final un 1. Por simple operatoria de fracciones. ¿Alguna duda? Por lo regular siempre se hace ese teorema con las raíces, ¿verdad? No siempre, no siempre. De hecho hay casos donde vamos a tener que jugar mucho con la lógica y a partir de ciertos casos se puede realizar esto,
pero generalmente sí. Algunos solo se resuelven si utilizamos los casos especiales y omitimos algunos pasos de la aritmética y el álgebra. Por lo general, la mayoría simplemente salen resolviéndolo de esta manera. Ahora vamos a pasar a resolver otro. Y ahora pasamos a otro tema, la racionalización. Verán, generalmente algunas veces vamos a encontrar que no siempre van a haber casos especiales, sino que vamos a encontrar casos donde la raíz del denominador y la del numerador son bastante difíciles de resolver y no siempre van a tener soluciones simples. Hay casos donde generalmente vamos a tener por lo menos denominador y numerador con este tipo de cosas, o numerador con raíz y denominador con raíz. Simplemente hay que recordar que hay casos que se resuelven como por ejemplo como una fracción, y al final de cuentas la racionalización es como resolver fracciones. Se toma en cuenta que para una suma de fracciones, para poder igualar el denominador, multiplicamos tanto numerador como denominador con el mismo número, y por lo tanto esto ya se vuelve denominador común y simplemente pasamos a operar de tal manera que el denominador ya no nos estorba y el numerador es el único que hay que operar. Simplemente hay que tomar en cuenta algunas cosas. Número 1, si tenemos una raíz arriba y denominador abajo, puede ser candidato para racionalización. Únicamente sí o sí, el resultado es indefinido. Número 2, si en el mismo caso, en el denominador hay una raíz, no necesariamente se tiene que hacer racionalización. Únicamente se hace sí o sí, el resultado final lo vuelve un indeterminado o un indefinido. Al final, esto depende mucho del tipo de operación que estemos realizando. No vayan a cometer el error que normalmente trabajamos de más. Y créanlo o no, hay casos donde por no fijarnos bien terminamos haciendo más el trabajo y únicamente se debía evaluar o había que seguir un paso extra. Así que vamos a ver un ejemplo de eso en este momento. A primera vista, este parece indeterminado. Si lo evaluamos directamente, sí. Es indeterminado, pero una pregunta, ¿qué no utilizaríamos el conjugado en esa? Bueno, sí, de hecho eso iba. A ciencia cierta, para poder determinar si este necesita el conjugado, habría que evaluarlo directamente. Ya evaluado directamente, vemos que no solo es indeterminado, porque el denominador es igual a 0. Por lo tanto, es candidato a decir, sí, necesitamos usar la racionalización, porque hay algo que también deben tomar en cuenta, y es cómo van a usar la racionalización. Como lo vimos en las fracciones, únicamente van a hacer esto. Tomen en cuenta que necesitan verlo como si esto fuera eliminar parejas. Porque a ciencia cierta vamos a ver que la racionalización es únicamente ver una de las cosas más comunes de la matemática, el producto notable. Y en este caso, si tenemos un signo menos y lo que queremos es eliminar una raíz, ¿qué es lo que se necesita? Usar el conjugado como dijo el compañero, solo que en este caso vamos a utilizar la lógica de que si estamos viendo un producto notable, vamos a cambiar el signo y por lo tanto tenemos un binomio cuadrado. Entonces, tomando en cuenta esto, para los que no han entendido aún cómo es que le hice para sacar eso, simplemente recuerden que es como las fracciones que hice anteriormente. Solo que aquí utilicé la lógica más sencilla y dije, si esto es binomio cuadrado, es diferencia de cuadrados, perdón, simplemente vamos a entonces tomar en cuenta que para poder realizar este tipo de operaciones se necesita descomponerlo y utilizar de esta manera
la multiplicación. El mismo, pero con diferente signo. Y lo mismo vamos a hacer con la racionalización, para obtener así el mismo resultado. Entonces, ya con esa lógica, se elimina la raíz y por lo tanto queda raíz arriba, raíz abajo. Y aunque parezca que en efecto no queríamos eso, porque aún nos queda una raíz abajo, créanlo o no, no va a estorbar, porque vamos a pasar a hacer lo siguiente. Con la raíz de arriba, también observamos que hacer diferencia de cuadrados, simplemente ambos términos se elevan al cuadrado y por lo tanto tenemos el 4 y el otro sale de la raíz. Así ya podemos proceder a resolver directamente todo y listo. ¿Alguna duda? Sí, está claro. Bueno, vamos a hacer el último paso, que es directamente resolver toda la operación. Arriba se eliminan todos los números porque suma y resta son iguales, por lo tanto menos 4 y menos 4 se van y solo nos queda x al cuadrado. Pero x al cuadrado también está repetido arriba. Entonces, simplemente, como operación de fracciones, 1 y 1 se hace 1. Y por lo tanto solo nos queda la parte de abajo. Y como la parte de abajo no necesita al menos ser operada ya de otra manera, ya que el límite no interfiere con el resto de la operación, Sí únicamente pasamos a evaluar directamente tendría. y por lo tanto hemos terminado con esta operación. Más larga no puede ser. Hasta ahora, ¿alguna duda? Sería ¿O un todo claro? cuarto. Ok. Igualmente el resultado creo que es... vamos a ver... un cuarto. Y ahí estaría la operación. Algunas veces nos vamos a topar con algunas que son bastante sencillas, otras veces nos vamos a topar con algunas que son bastante feas, y otras veces vamos a estar evaluando de tal forma que nos vamos a terminar complicando la vida cuando en realidad era bastante sencillo. Pero únicamente recuerden, casos especiales pueden existir, simplemente recuerden cómo se enfocan las raíces en los límites y las operaciones entre los límites. Y eso sería todo. Ahora vamos a resolver un ejercicio todavía más complicado que este. O si tienen alguno ahí a la mano, pásenmelo por favor. Por último, no vayan a olvidar eso simple. El límite de una constante es la constante. Porque simplemente no hay x que operar acá. Así ya tendríamos otro caso especial. Y con eso ya tendríamos la solución de ese problema. Pasamos ahora a otro problema. Este es un problema que trajo el compañero acá Omar. Y pues obviamente ese problema lo que tiene es que se puede operar de muchas maneras. Pero la primera es que a simple vista no tiene solución. Y pues obviamente lo único que tendríamos que hacer sería revisar si es un caso especial. Y en este caso como aplica podemos evaluar directamente y podemos decir que directamente no podríamos seguir operando. Al menos la del lado derecho. Mientras que la de este lado sí aplica para un caso en el que tenemos que usar racionalización arriba y abajo y no debería haber ningún problema. Pero... ok, ya veo el problema de esto. Compañeros, si tienen la respuesta a la mano o si pueden ayudar, por favor, cooperen. Recuerden que todos estamos aquí para ayudarnos.
También se te complicó esto, ¿verdad? Que lo fregaste y no te salió. ¿Ah? Sí, porque al momento de hacer ese caso especial me daba bueno, sí pude llegar a desarrollarlo, pero me quedaba mucha duda qué pasaba con ese uno de men- menos uno un T. Pero estoy viendo algunos videos y como decía, no existe, pero me queda así como la teoría como que, ¿por qué no va? Pero ya que lo explicaste, es que ya era el caso especial. Ok, creo que ya vi qué es lo que pasa acá. Si intentamos resolver por medio de resorganización, vuelve a ser la misma y por lo tanto esta... algo está diciendo mal acá. Ok, compañeros, les recuerdo que una vez más, si quieren participar una vez más, o si ya la resolvieron, por favor compartan su solución, y así todos aprendemos a solucionar esta. Ok, no, esta volvería a ser esta y básicamente se vuelve un ciclo infinito. Yo creo que esta es indeterminada, si no estoy mal. Quedó igual y no, no, no encaja. Para mí no encajó, para mí no ubicaba para de dónde agarrar. Eh, no, disculpa, es que le estaba preguntando a un compañero si tenía el solucionario y todo, y me lo pasó, ya lo encontré, pero no sé si quieres que te muestre el solucionario. Si tiene respuesta, es menos un medio. Sí, ahorita me lo pasó un compañero, no sé si que te presento pantalla. Ah, está bien. Ok, ok, ya vi qué fue lo que hicieron. Ok, gracias al solucionario del compañero y la solución que compartieron, les puedo explicar exactamente cómo es que se soluciona esta. Vean, para poder resolver esta, no debemos aplicar esto como un caso especial, sino simplemente verlo como una fracción, para poder volverlo un denominador común. Simplemente pasamos a multiplicar la raíz tanto en numerador como en denominador, y esto nos va a dar un resultado, en el cual ahora volveremos a esta operación, otra operación, pero en esencia sigue siendo la misma, y por lo tanto ya podemos operarlo de manera en que podamos resolverlo de la siguiente manera. Ahora, aquí ya podemos aplicar racionalización de en el numerador y simplemente podemos proceder a hacer todo de la misma manera. ¿Por qué es que pasó esto? Recuerden que vimos todo como un denominador común, no como operaciones diferentes, y por lo tanto es factible y es 100% segura de que nos dará una mejor respuesta. Simplemente recuerden, realizamos racionalización arriba y abajo, nos da un resultado, solo que aquí, permítanme, voy a cambiar, voy a omitir paréntesis para, ok, ahí está, ahí ya quedó. Y por lo tanto, entonces si operamos arriba y abajo de tal manera que entonces ya tengamos lo que sería la operación completa, podremos notar que el factor de t se repite a lo largo tanto en numerador como en denominador, y por lo tanto lo único que necesitamos es eliminarlo, porque está repitiéndose arriba y abajo, se simplifica, y por lo tanto solo nos quedaría observar si el límite a la hora de plantearlo nos afecta, y como no es el caso, simplemente evaluamos el límite tanto arriba como abajo, no afecta, solo vuelve 0 a la t, y por lo tanto nos queda la raíz de 1 más 1, y todo esto con un numerador de menos 1, y obtenemos el resultado de menos un medio, y por lo tanto la operación está resuelta. Muchas gracias al compañero que pasó la solución para que les pudiera explicar más o menos por qué es que ocurre este tipo de casos donde no es un caso especial y tiene solución a pesar de que no la tenía.